Muy buenas tardes, queridos amigos. Sé que estaban esperando, aunque he escrito bastante sobre el tema, mi opinión y mi interpretación de los últimos hechos que están ocurriendo con relación a la canción Patria y Vida. No solo tenemos que hablar de la canción Patria y Vida, que ya se ha hablado muchísimo por parte de otros interlocutores muy diestros en la palabra y politólogos en algunos casos con los que he coincidido en el 99% en algunos casos, en otros en el 100% y en el menor de los casos donde no he coincidido en nada de lo que han dicho. Como estoy acostumbrado a que muchos de ustedes me digan que soy muy fuerte a la hora de hablar, que soy muy crudo cuando me expreso o cuento cosas relacionadas con Cuba, sí quiero que dejarle claro algo. Yo no tengo compromisos realmente con nadie, con nadie. Mi compromiso es conmigo mismo. Yo no tengo compromisos con esto, lo otro, o patria. No, patria soy yo. La patria soy yo. Lo que sí nací allí en aquella isla perdida y que la convirtieron los hermanos Castro en un infierno. Ahora bien, vamos a ir poco a poco por temas. Muchos han sido los críticos que enseguida salieron a hablar sandeces de que si no son músicos profesionales, que si Michael El Sorbo es un tipo así o asado. Y yo me admiro y me espanto cuando oigo ese tipo de leguleyos hablando que supuestamente son opositores al castrismo, supuestamente. Pero esa gente son tan cómplices del castrismo como los que están allí dándole golpe al pueblo. Todo ese grupo de gente de zona, Yutuel, Michael Alsorbo y todos los demás integrantes que hicieron posible el video, yo los felicito de corazón. En su momento, yo fui uno de los críticos más feroces que tuvo gente de zona, pero ellos supieron rectificar y ellos supieron pasarse hacia el lado importante, hacia el lado correcto de la historia. Y eso hay que celebrarlo. ¿Y por qué les di la bienvenida? Porque las manos de ellos no están manchadas de sangre. Porque aunque te pases al lado correcto de la historia, si tus manos están manchadas de sangre, voy a ser de las personas que va a pedir para ti que tengas que ir a asumir tu responsabilidad ante los tribunales que se formarán cuando aquella mierda se acabe. Dicho esto, les aclaro que la canción ha sido un boom. Hoy tiene cientos de miles, no quiero equivocarme, supongo que han de ser en este momento más de 700.000, 800.000 personas que la han visto y eso va a seguir creciendo. Ha hecho un gran movimiento y ha hecho un impacto como no imaginaron muchos, pero yo sí. Muchos no imaginaron que la canción Patria y Vida daría en el mismo centro del corazón del castrismo, donde a ellos más le duele. Inmediatamente el Granma, el periódico ese con que los cubanos se limpian el culo, inmediatamente sacó un tremendo editorial para hablar sandeces y porquería. Abel Prieto, que es uno de los mequetrefes anacrónicos que tiene ese sistema, que no sé ni cómo lo tienen ahí, que está al frente ahora de la famosa Casa de las Américas, que de Casa de las Américas para la cultura y el bien del mundo no tiene nada, sencillamente es un centro que toda la vida se ha caracterizado por ser un centro donde atraen terroristas y donde se exporta junto con muy sutilmente con la cultura toda esa ideología castrista del socialismo fracasado que ha tenido esa isla y que lo exportaron
muy bien para algunos países como Venezuela, que dio muy buen resultado. Ahora bien, cuando tú ves este tipo de reacción de todo este tipo de elementos y esa misma reacción o muy parecida en algunos casos de las personas que han sido críticos o muy críticos de esta gente que están haciendo la canción, es que te das cuenta que sí resultó, sí señaló lo que tenía que señalar, sí dio en el traste que tenía que dar y que ha causado el efecto boomerang. Es el efecto que ha hecho un llamado desde el punto de vista de la cultura al despertar de esa juventud cubana de última generación, porque no son de mi generación. Yo soy la primera generación del castrismo. A esa pertenezco yo. Pero después de mí ha habido 4 generaciones más, incluyendo la actual, que es la actual, es la 4ª generación después del castrismo. Entonces, ese despertar ha sido extraordinario, ha sido fenomenal. Cuando el movimiento San Isidro comenzó y Alcántara comenzó con sus performances y esas situaciones que lo han llamado que no es artista, que el tipo se encuera, el tipo es un artista, el tipo hace lo que le da la gana porque le sale del forro de sus timbales, señores. Y Alcántara, hay que reconocérselo. Incluso yo lo tengo de amigo y en un momento dado me comuniqué con él por privado para felicitarlo, ¿no? Él estaba muy contento con haberse comunicado conmigo y fue donde le dije, siempre lo he dicho y esa vez se lo reafirmé a él, que la libertad de Cuba vendría, a mi concepto, de la mano de un negro joven y de un negro artista, de alguien que no fuera político. ¿Y por qué de la mano de un negro? De esos negros que son mis hermanos. Vamos a partir de ahí porque no quiero malas interpretaciones porque enseguida me ponen de racista. Bien, de un negro tendría que venir porque han sido la raza más afectada en el castrismo. Han sido los que más palos han aguantado. Han sido los que más horrores le han hecho. Las cárceles cubanas están llenas al 90% por su población negra. 90% de la población carcelaria cubana está integrada por hombres y mujeres de la raza negra. Una raza muy maltratada. Entonces, y eso que Fidel Castro hablaba de que iban a arreglar ese potaje que venía desde la época de la colonia. No, eso no es cierto. Yo me crié en un barrio de negros. Y esos negros de mi barrio son mis hermanos y mis hermanas. Frente a mi casa vivía una señora de la raza negra con su esposo que mejor que ellos no los quiero. Yo le decía mamá Caridad. Y esos hijos de ellas, negros como mi pullover, eran mis y son mis hermanos. Para que nadie se vaya a equivocar conmigo. Cuando había un bembé en la parte de Pueblo Viejo, el primero que estaba en ese bembé con esos negros celebrando su fiesta era este que está aquí. Entonces por eso tengo todo el derecho del mundo a llamar a esos hermanos míos negros con todo el sentido de la palabra. Para que no se equivoquen, nadie no va a decir cosas que con este video enseguida me empiecen a colgar el cartelito. No quiero cartelito, por la sencilla razón que yo tengo una lengua durísima y todo el mundo lo conoce. Y yo sí le digo al pan pan y al vino vino y me cago en la puta madre del que tenga que cagarme en el momento preciso para que no se les vaya a ocurrir, porque les digo negro a esta gente que me vayan a poner el cartelito de que yo soy un racista. Les aclaro eso. Bien, seguimos con Alcántara, con Luis Manuel. Luis Manuel siempre he dicho que es una de las personas que admiro de esta generación de jóvenes cubanos, artistas que viven en una casa, que aquello no es casa,
pero la dio para que se creara ahí el movimiento San Isidro, un movimiento compuesto por artistas, por intelectuales, que para mí tienen todo el prestigio del mundo. No me importa si se encueraron, no me interesa si Luis Manuel se puso una bandera encima y se sentó a cagar con ella. Esa era su manera de protestar ante los crímenes del castrismo. Ahora bien, en todo este potaje, muchos se han querido agarrar, incluso antes de salir la canción, con las famosas carticas que comenzaron a escribir y de las que yo muy claro puse los puntos sobre las IES con relación a mi posición. No hay arreglo conmigo, ni le acepto a nadie que me estuvieran enviando propuestas para que yo firmara una carta. Esas son cartas de la infamia. ¿Por qué razón? Porque no se puede dialogar con las dictaduras, con ninguna, pero menos aún con una dictadura tan criminal y tan asesina como ha sido la dictadura castrista. Desde el primer momento que salieron las cartas y me empezaron a enviar cartas para que yo firmara, todo tipo de gente que ha escrito cartas en estos días, se los aclaré a todo el mundo. A mí no me van a ser cómplice del sufrimiento del pueblo cubano. A mí no me van a ser cómplice de alargar el sufrimiento del pueblo cubano, porque no me da la gana a mí. Porque pactar con la dictadura es pactar con el diablo. Y todo el mundo lo sabe. No la gente de mi generación o la anterior a mi generación. Las 5 generaciones que hemos tenido que desgraciadamente vivir el castrismo, estamos convencidos que con el castrismo no se puede pactar, por criminal y por asesino. A esas mismas gente que firmaron la carta, incluso que le lavaron el cerebro a algún que otro integrante del movimiento San Isidro, o los del movimiento 27N, los 500 que se plantaron frente al Ministerio de Cultura, les lavaron el cerebro para firmar carta. Hay una carta por ahí que, según tengo entendido, hay 500 y pico, 600 personas ingenuas que firmaron la carta. Señores, las cartas de esa magnitud y de ese tipo solo son concebidas por el cerebro diabólico del departamento ideológico del Comité Central del Partido. De ahí, de ese centro de terror, que salen toda la ideología castrista, es que salen la idea de hacer este tipo de cartas y empezar a involucrar a todo el infeliz que no tenga la mente bien clara. Siempre le he aconsejado no firmen cartas. ¿Por qué razón? Porque para firmar esa carta primero le tenían que haber preguntado a los familiares que quedan vivos de Pedro Luis Boitel, que fue uno de los primeros hombres opositores al castrismo, que murió en una huelga de hambre en la cabaña, sin darle ni siquiera la mínima atención médica en sus últimos momentos. Un hombre al que le negaron el buche de agua y le cogían una botella llena de agua, la abrían y la botaban frente a él en el momento de su agonía final. Eso mismo ocurrió con Orlando Zapata Tamayo, ese hombre oriental que lo acaballaron porque estaba en huelga de hambre. A Orlando Zapata le llamaban perro y le cogían y le ponían un plato delante cuando ya estaba que no podía ni valerse y le echaban los chorros de agua para que su agonía fuera peor. Lo patearon y lo golpearon. Le preguntaron a la madre de Orlando Zapata Tamayo si ella sería capaz de firmar una carta de reconciliación con el castrismo o una carta a Biden pidiéndole que sí se reconcilie con el castrismo. No creo que esa señora firmara ningún tipo de esa carta, ni ningún familiar de Pedro Luis Boitel.
como tampoco la firmarían ningún cubano que se respete y que haya tenido un familiar que los asesinos castristas se lo hayan fusilado. Le preguntaron a los familiares de todas esas víctimas que sobrevivieron al hundimiento del remolcador 13 de marzo si ellos serían capaces de firmar una carta así, la carta de la infamia. Le preguntaron a esas madres que los castristas le desprendieron de sus brazos a esos niños pequeños a base de chorros de agua y se los lanzaron al mar y ellas lo vieron ahogarse y muchas de ellas se lanzaron a salvar a esos niños y no pudieron porque la corriente inmediatamente los desapareció. Le preguntaron a ellas y a ese padre que perdió 13 integrantes de su familia, a su esposa, su madre, su padre y a todos sus hijos, le preguntaron si realmente él estaría dispuesto a firmar una carta de contubernio con el castrismo. Creo que no. Creo que nadie de los que hemos sido afectados del castrismo tendría la poca vergüenza de firmar esa carta. ¿Qué sucede? Que en este Burumba, acuérdense que cuando la conga sale, todo el mundo quiere arrollar. Mientras la conga no se define por qué calle se va a lanzar a rumbear y a tocar y a bailar, todo el mundo tiene miedo de entrar. Pero ya cuando la conga está definida por esta calle central, es la que vamos a conguear, ahí empiezan a pegarse la gente. Y es lo que ha sucedido con esto. Con el movimiento San Isidro, si esos muchachos no andan claro, les van a joder el movimiento. ¿Por qué razón? Porque se le está pegando mucha gente. Cuando a ni nadie los apoyaba, cuando esos 15 muchachos estaban en huelga de hambre, la mayoría de ellos dentro de aquella casa de Alcántara, nadie hablaba de eso porque todos tenían miedo. Pero esos muchachos fueron más que valientes y no se rindieron. Entonces, si no se rindieron en ese momento, van a hacerlos ustedes ahora con cartas y cartas, convencerlos para que firmen las cartas, esas cartas miserables. He visto cartas de todo tipo. La última que vi ayer sentí una vergüenza ajena extraordinaria. Berta Soler, una mujer de la raza negra que ha aguantado estoicamente golpe, patadas, piñazos por las fuerzas represivas del castrismo. Una mujer que yo admiro, una negra a la que yo llamo mi hermana. Ayer Berta Soler se me aparece con una carta que le escribe a Biden en nombre de las damas de blanco cubanas, pidiéndole a Biden una serie de cosas. Berta, usted no tiene que escribirle a Biden. Al único que hay que escribirle que abandone el poder es a Raúl Castro y a toda la crápula castrista. Biden no es el presidente de Cuba. Además, Biden está cuestionándose todavía el pueblo americano la legalización de su mandato como presidente de los Estados Unidos. Entonces ustedes no tienen, ni usted ni nadie de los cubanos que se respeten, una luchadora incansable como es usted, Berta Soler. Usted que es mi hermana negra cubana, que ha aguantado palo en Cuba, no tiene por qué escribirle a Biden. Respétese para que el mundo hasta ahora la ha respetado y la siga respetando. No se preste para ese juego castrista de estar escribiéndole cartas a nadie. Las únicas cartas que los opositores deben escribir es al propio desgobierno cubano para decirle que en qué momento van a abandonar el poder. Hablaban de la famosa cola de la libertad. Esa idea me encantó porque realmente los tres países del Báltico lo hicieron. Lituania, Estonia y Letonia, cuando se liberaron del comunismo, se unieron en una sola cola. Todo el mundo se daba la mano. Eso fue, mira, me erizo, impresionante las imágenes que yo veía en el televisor
de esa gente, todo el mundo dándose la mano. No importa si no te conocías ni al de la derecha ni al de la izquierda. Eso fue una de las cosas más maravillosas que he vivido en mi vida. Y otra de las cosas maravillosas fue esa caída del muro de Berlín, que lo disfruté, que todavía lo disfruto. Tengo una piedra guardada como reliquia que era del muro de Berlín. La voy a dejar como herencia a mis hijos, y cuando ellos no la quieran tener, les he pedido que la entreguen en un museo que se pueda recordar esas cosas del holocausto comunista. Bien, volvemos a los conejos de España, como decía mi abuela cuando quería retomar el tema. También se habla de esa cola de la libertad, y se habla de cambiar en Google el nombre de la Plaza de la Revolución, anteriormente llamada Plaza Cívica José Martí. Eso le ha hecho mucho daño al castrismo. Disculpen, el castrismo con eso le ha hecho mucho daño al pueblo cubano. Con esos nombres, tanto de Plaza Cívica José Martí, que fue lo que tuvo al principio de la Revolución, como después cuando la rebautizaron como Plaza de la Revolución. Alguien propuso que se cambiara en Google ya el nombre por Plaza de la Libertad, y creo que es la que más aceptación va a tener dentro de todos los cubanos que queremos una Cuba libre y democrática, que sea realmente la Plaza de la Libertad, donde todos los cubanos podamos cantar, donde pueda pararse Willy Chirino, donde pueda pararse todos los cubanos dignos a cantar a voz en pecho que ya somos un pueblo libre. Ese día de celebraciones, donde desde esa Plaza de la Libertad comiencen a salir los fuegos artificiales que le anunciarán al mundo que ya el castrismo en Cuba se acabó. Muchas de las propuestas que he visto le están incluyendo y diciendo a los castristas: no, todo, mira, Taquita, ¿qué hiciste tú? No, esto es Taquita, no lo amas. No, señores, hay mucho dolor en el pueblo cubano y todos los represores que tienen sus manos manchadas de sangre, no se va a hacer lo mismo que hicieron ellos. Pero sí, esa gente tiene que responder por todos esos crímenes ante un tribunal internacional, igual que se hizo cuando se acabó el nazismo en la Alemania hitleriana. El famoso juicio de Nuremberg se volverá a repetir. No sé si será en Nuremberg o dónde va a ser. Pero todo el que tuvo y tiene las manos manchadas de sangre cubana tendrá que responder ante la justicia por esos crímenes de lesa humanidad que hicieron de Cuba un desastre durante 62 años. Creo que hoy me he extendido un poquito, pero era muy importante y muy necesario. Mi posición ante las cartas la reitero. No le firmo carta ni a la madre mía si resucita pidiéndome que pacte con el castrismo, porque ella y mi padre no los tengo gracias al castrismo. Gracias al castrismo. Y eso nunca, dentro de tantas cosas, se las voy a perdonar a ellos. Entonces no me vengan a mí con blandenguerías de que hay que pasar la mano y aquí perdón y olvido. No hay ni perdón ni hay olvido. El que tenga las manos manchadas de sangre tendrá que responder ante la justicia. Porque esos presos políticos del presidio político histórico, tanto de hombres o mujeres cubanos que sufrieron, que perdieron su juventud, internados en las argástulas del régimen, ellos tienen que tener justicia. A esos que fusilaron están pidiendo justicia. Todos mis hermanos que se quedaron en el estrecho de la Florida, que no pudieron llegar porque los hundieron los barcos castristas y los aviones tirándoles desde arriba, tirándoles sacos de arena, y le hundieron las embarcaciones y los ahogaron en el estrecho de la Florida, están pidiendo justicia. Los niños del remolcador 13 de marzo
están pidiendo justicia. Entonces, los muchachos de Hermanos al Rescate están pidiendo justicia. Entonces nadie ha consultado con esa familia de firmar una carta. No, señores, no sean leguleyos, aquí no hay carta. Aquí hay que seguir como está el movimiento San Isidro, como están esos jóvenes intelectuales cubanos. Esa es la nueva generación. La libertad de Cuba viene de su mano. Ellos la traen, ellos la están cultivando, ellos la están arrullando. Eso que están haciendo los jóvenes intelectuales, los periodistas. A mis amigos Camila Acosta y Oscar, ese gran científico, que lo desbarataron la vida porque es un científico en el plano oncológico extraordinario. A ese Ariel Ruiz Urquiola, otro científico extraordinario que le inocularon hasta el virus del VIH por la maldad de desaparecerlo como gente. A esa Omara, una mujer que se trancó junto con el movimiento San Isidro, siendo una sobreviviente de cáncer. De la mano de ellos es que está llegando la libertad. Por eso apoyo todo este movimiento de jóvenes intelectuales que no quieran pactar con el castrismo. No, con el castrismo no se pacta. Muchas gracias, amigos míos. Creo que les he puesto mi posición en un tiempo un poquito largo, pero era muy necesario y muy importante. Los quiero mucho, muchísimo. Que Dios me los bendiga y esperemos y recemos todos los días por poder llegar a ver a nuestra Cuba libre, soberana y democrática, como todos aspiramos a verla. Un beso muy grande, los quiero siempre.